Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Acá estamos en Café Literario, como siempre, transmitiendo en vivo desde la página del CIAM Hofesh, del Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, transmitiendo desde nuestra querida página de Facebook para que puedan conectarse a este taller y a otros también en vivo, o si no, por supuesto, vernos luego a través de la lista de difusión de WhatsApp, que de lunes a viernes compartimos distinto material para que ustedes puedan elegir cuándo disfrutarlo o también, por supuesto, cuando ingresan a nuestro canal de YouTube, nos encuentran en esa plataforma como Siam Hofesh Personas Mayores de AMIA. Bien, siendo hoy las 15:29, dependiendo el reloj que mire, 15:29 en un dispositivo, en otro dice 15:30, bueno, minuto más, minuto menos, acá estamos, siendo 4 de octubre 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a compartir un ratito, nos vamos a meter un poco con tres escritoras, ¿sí? Vamos a hacer un paneo sobre tres escritoras que compartieron un momento determinado, tres escritoras rioplatenses, ¿sí? Y esto viene, digamos, a colación por un libro que salió publicado en el 2022, cuya autora la van a conocer por un programa muy conocido, televisivo, que se llama Los Siete Locos, un programa cultural muy interesante. Cristina Mucci es la conductora, la periodista, y en este caso autora de un libro llamado Las Olvidadas, ¿sí? Vamos a visitar un poquito este libro a través de esta nota. La nota la estoy tomando de Telam Digital y la autora es Ana Clara Pérez Cotten. Y repito, la nota es del año pasado. Y el título del libro, cuya autora es Cristina Mucci, se llama Las Olvidadas, el estigma que pesa sobre la obra de Silvina Burlich, Beatriz Guido y Marta Lynch. Repito por si alguien está ahí medio desenganchado, Silvina Burlich, Beatriz Guido y Marta Lynch. Y acá se pregunta por qué estas autoras protagonistas de lo que se llamó el boom de la literatura argentina, hoy, actualmente, no reciben un reconocimiento que haga justicia a esa trayectoria. La periodista Cristina Mucci va a repasar las biografías y va a invitarnos a repensar los motivos de una operación que las borra del canon literario nacional. Acá arriesga Cristina Mucci, que no sería casual, sino que tendría, digamos, razones que vamos a ver bueno, si en este recorte las podemos llegar a detectar, o bueno, por supuesto, la invitación a encontrarse con el libro, ¿no? Eh, Las Olvidadas. Siguiendo esta nota, esta vez, no siempre comparto los links, en general sí, a veces agotamos tal vez con la transmisión ya la temática, en este caso voy a transmitirles, a reenviarles el link con la nota completa porque está interesante. Dicen, la obra y la trayectoria, tanto de Silvina Burlich como de Beatriz Guido y de Marta Lynch, las tres escritoras argentinas, marcaron una época. Y una de las características que tienen las tres es que vendían miles de libros, miles de libros, y fueron reconocidas aunque denostadas en vida. En muchos casos injustamente ignoradas tras su muerte. Y acá son retomadas y reconocidas también en este libro, donde Cristina Mucci va a repasar las biografías y va a invitarnos, como les decía, a repensar los motivos. ¿Por qué, por ejemplo, se pregunta la periodista, por qué la obra de Beatriz Guido ya no circula de forma masiva entre los lectores? ¿Por qué estas autoras, protagonistas del boom de la literatura argentina,
¿m? Que creció al resguardo de otro boom, que fue el boom latinoamericano, y que tuvieron el espaldarazo en ese momento del auge también de la industria editorial y del cine nacional. Estamos hablando aproximadamente, para ubicarnos en el tiempo, entre los años 60 y mediados de los 80, ¿sí? ¿Por qué, se pregunta ella, no reciben hoy un reconocimiento que haga justicia a esa trayectoria? Y dice, bueno, espero que no sea cancelación. La reedición de algunos de sus libros en el futuro nos va a permitir evaluar hasta qué punto pesa más lo anecdótico que la obra. ¿Cómo puede ser que tal vez, ¿no? Ahí nos está tirando la autora alguna pista, tal vez cuestiones que tenían que ver más con ciertas posturas ideológicas, ciertas cuestiones de personalidad, ¿sí? Tal vez de no, de ser algunas, de alguna manera, no ganarse masivamente a su público. Bueno, eso muchas veces es difícil separar, ¿no? Para, bueno, la mayoría de las personas, separar el valor que puede tener la obra de las características personales. Hola Bertita, presente, dice Haxukot Samea, igualmente querida Berta, acá estamos transmitiendo en vivo como todos los miércoles y me encanta que hoy seas la que inauguraste el chat. Ahora se están animando porque no me escribía nadie. Apareció Marta, hola Adriana y grupo, me encanta recibir un saludito ahí, bien. Entonces, esta idea, ¿no? Y acá usa un término muy vigente en esta época que se llama la cancelación, ¿sí? La cancelación tiene que ver con algo de cuando hay un repudio social hacia determinada persona, ya sea por sus dichos, ya sea por algún trascendido, y directamente, bueno, se la aparta de lo que sería, bueno, el ambiente cultural o el ambiente artístico, la cancelación. O sea, esta persona, por determinadas actitudes, determinadas conductas o por determinados dichos, no va a ser valorada su obra, ¿no? Es un tema que se ha discutido mucho y se va a seguir discutiendo y está bueno que quede abierta la discusión. Uno puede decir, bueno, no importa aspectos personales mientras la obra merezca, ¿no? Mm, Ahora, el punto también, hasta qué punto, ¿no? Como sociedad aceptamos que alguien, ¿no? Que pueda emitir ideas violentas o demás, no vamos a juzgar su obra también. O sea, podemos separar realmente la persona de la obra. O sea, sí, es una intención, sabemos que sería lo correcto poder hacerlo, pero mi pregunta apunta más tal vez a lo visceral, ¿no? Si es posible que lo hagamos. Bueno, ahí está, ¿no? Ese ejercicio, ¿no? Donde no siempre las cosas se plantean en términos de blanco o negro, sino que, bueno, nos encontramos con una gran cantidad de grises y donde va a depender mucho de cuál sea la acción este, a reprobar, ¿no? Y quizás ahí nos vamos a encontrar con que no podemos tener una respuesta tan rápido frente a este dilema, ¿no? ¿Qué hacer cuando alguien también su propia persona supera su obra, ¿no? Porque si se habla más de la persona que de su obra, quiere decir que su obra no es lo suficientemente valiosa o lo que cometió esa persona es tan grave o tan trascendental que ya queda opacada la obra, ¿no? Bueno, es un dilema ahí que ya lo vamos a dejar, pero bueno, también está abierta la pregunta y el interrogante. Em, Acá dice Mucci, en diálogo con la periodista de Telam, que hay olvidos que todavía no fueron reparados, como sí ocurrió al menos en parte con otras representantes, otras exponentes de esa época, por ejemplo, Silvina Ocampo, Sara Gallardo o Elvira Orfé. Les estoy nombrando escritoras magníficas todas, ¿sí? Cada una en su estilo y con sus posicionamientos
Pero bueno, las tres, estas últimas también que estamos nombrando, excelentes. Y según la periodista, estas tres de alguna manera han obtenido cierto reconocimiento que no lo han obtenido Beatriz Guido, Silvina Burlich y Marta Lich. Eh, Reunidas en una edición actualizada de Editorial Sudamericana, las biografías de las autoras que Mucci publicó por primera vez hace más de 20 años tienen absoluta vigencia en una escena literaria muy marcada por los logros y el reconocimiento que consiguieron muchas autoras contemporáneas. Y acá Marta dice, por lo escuchado, Beatriz Guido fue como el dicho, detrás de un gran hombre, Torre Nilsson, claro, porque fue la mujer, ¿sí? Marta Lynch, muy vinculada a los militares y su lucha contra el paso del tiempo, sí, víctima de ella misma, ¿no? Como cierta exacerbación de las cirugías estéticas, absolutamente. Silvina Burlich no quiso seguir más casada y volteó el tablero separándose. Bueno, ¿no? Hay cuestiones que tal vez en algunos casos cobraron más preponderancia injustamente que sobre la propia obra, ¿no? Gracias, Marta, por dejarnos ahí en el chat tus valiosos aportes. Eh, Más allá de la audacia, sigo leyendo, más allá de la audacia de sus respectivas obras, tuvieron una habilidad que ninguna escritora logró tener después. Superaron lo literario y se convirtieron en personajes. Y acá yo agrego, para bien o para mal, no siempre es conveniente convertirse en un personaje. Se hicieron esa fama de transgresoras que las acompañará siempre. Las olvidadas logran hacer una lectura comparativa de las tres figuras, las va a meter en su contexto, en su época, y por eso en gran medida es una biografía colectiva, ¿sí? De un grupo y un momento de la historia nacional. Y acá es interesante cómo nos ubica, ¿sí? Entre el frondicismo, la época de Frondizi, los años de Frondizi, y los años de la apertura democrática, allá por el 83, recordemos, ¿sí? Estamos cumpliendo 40 años, ¿sí? De democracia. Las tres formaron un trío mediático de enorme presencia, el trío más mentado, así la llamó el periodista Bernardo Neustadt, otra estrella mediática de la época, que era convocado para opinar absolutamente sobre todo. Porque más allá de la audacia de sus respectivas obras, acá repite, tuvieron una habilidad que ninguna escritora logró tener después. Esto, ¿no? De superar lo literario y de convertirse ellas mismas en personajes. Se hicieron esa fama de transgresoras que las va a acompañar siempre. Esto dice Mucci en el prólogo del libro para describir qué es lo que oculta ese manto de olvido. Y acá, más allá de lo específico de la propuesta y que el libro se va a centrar en estas tres escritoras, me parece que también es importante lo que hace Mucci, y que nosotros humildemente intentamos siempre hacer en los espacios que tenemos de reflexión, desde la literatura, pero de reflexión y de, sí, de ponernos a pensar, ¿no? De historizar también. Esta idea de pensar que siempre cuando hay olvidos, ¿no? Hablando de historia, no estoy hablando de olvidos de tipo cognitivo, sino olvidos, ¿sí? En la historia escrita, ¿sí? Cuando hay personalidades que han quedado, ¿no? Al costado del camino, que no están en el mainstream, ¿no? Hay algo que se oculta, probablemente, y que es interesante hurgar ahí, no quedarse con, bueno, quedarse siempre tal vez con
una narrativa donde se eligió por distintos motivos en ese momento destacar determinadas personalidades, determinados representantes, en este caso literarias, por sobre otras. Bueno, hay una intencionalidad ahí, bueno, ¿quiénes, no? ¿Quiénes podían ganar? ¿Quiénes podían perder si estas mujeres tenían mayor visibilidad o no? ¿O qué fue lo que generó cierto rechazo? Bueno, un poco lo que acá nos aportaba Marta, que apunta hacia eso también, ¿no? Eh, la ideología, ciertas costumbres, eh, algo por ejemplo, en el caso de Marta Lynch, y que es muy interesante pensar, es que ella, siendo una aristócrata, relataba muy bien la decadencia de su clase, ¿sí? Y ahí me parece que hay un punto interesante y un poco también hacer una invitación para hoy, ¿no? Porque una cosa es haber leído a Martha Lynch en los años 60 o en los años 70, quienes tenía de edad entonces para hacerlo, incluso haberla leído en los 80 o en los 90, como de repente me tocó más a mí leerla. ¿Qué pasa hoy, no? 2023. Me parece interesante tal vez revisitar estas referentes, que hoy qué nos pasa a nosotros, y tal vez sospecho poder valorar y revalorar, en este caso mencionando a Martha Lynch, porque ella hablaba por supuesto era una ficción lo que construía, pero con conocimiento de clase, ¿sí? Planteaba el fin o al menos el principio de un fin, de una aristocracia de determinada época, con determinada forma de pensar, con determinada forma de vestirse, con determinada forma de hablar, frecuentando determinados lugares, bueno, que forma parte de nuestra cultura, ¿sí? Y me parece que está bueno visitarla. Por supuesto, con las críticas que nos surjan también, ¿no? Me parece enriquecedor hacerlo. Es un lindo ejercicio para hacer. Cuando la autora recupera a Martha Lynch, aborda los vaivenes políticos, el éxito, el enorme espacio público que detentaban algunos escritores de su época, la situación de la mujer, el envejecimiento, las cirugías plásticas, como muy bien señalaba Marta, e incluso su final, porque Martha Lynch se suicida, ¿sí? Acá dice Marta, eso mismo le pasó a Mujica Lainez y no se lo perdonaron, ¿no? Esto de su ideología, su pertenencia a cierta clase. Y ahí otra vez, ¿no? Y sin intentar obstruir cualquier tipo de debate, sino por el contrario, contribuir desde lo chiquitito de este espacio a pensar que a veces, sea cual sea la postura, cómo a veces nos ponemos anteojeras eh, y pesa en nuestra valoración artística, en nuestra valoración intelectual, ciertos aspectos del autor o de la autora por sobre la obra. Y ahí estaría mal, pero no que está mal porque el canon dice que está mal, no, porque te perdés cosas interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, Mujica Lainez es súper interesante de leer. Lo mismo que Martha Lynch, lo mismo Beatriz Guido, con sus diferencias, no estamos poniendo a todos en la misma bolsa. Lo que los une es, bueno, la región y la época, ¿sí? Y también que esta pertenencia de clase, ¿no? Beatriz Guido representó una gran porción de esa clase media a la que Arturo Jaureche ridiculizó como de medio pelo, con una fama potenciada por la unión personal y profesional con Leopoldo Torres Nilsson, Leopoldo, perdón, que es también lo que señalaba acá la amiga Marta.
Silvina Burlich, con quien Mucci llegó a conversar, la escritora argentina más exitosa, fue Silvina Burlich la que obtuvo más fama y la que más libros vendió, y que con las bases del modelo del bestseller norteamericano llegó a publicar un libro por año. Sus temas, los pisos de Barrio Norte, las estancias, las herencias, lo difícil de ser una mujer profesional por entonces, las tradiciones familiares y las traiciones familiares. Mucci la describe como una persona agresiva, egoísta, incluso en ocasiones desagradable. Mucha gente no la quería, pero también, valorando su aspecto literario, fue una mujer valiente y en cierta forma feminista. Esto según las palabras de Mucci, tampoco, o sea, la respetamos, pero tampoco es que sea un retrato único, ¿no? O una visión acabada de lo que fue Silvina Burley. Seguramente otras personas pensarán otras cosas o focalizarán en otros aspectos, ¿no? Las obras del trío más mentado, como dice acá la nota, que tuvieron niveles de venta extraordinarios, son ahora inhallables. Sí, se perdieron muchas. Hubo apenas una suerte de rescate que empezó en 2001, cuando Ricardo Piglia seleccionó la novela Fin de Fiesta de Beatriz Guido para una colección de clásicos de la literatura argentina que había editado el diario Clarín. Repito, 2001, Ricardo Piglia selecciona la novela Fin de Fiesta de Beatriz Guido para una colección de clásicos de la literatura argentina que editó el diario Clarín. Más adelante, 10 años después, ya en el 2011, Gabriela Masur publicó Teléfono Ocupado de Silvina Burlich en Mar Dulce, en la editorial Mar Dulce, que es una editorial alternativa en relación bueno, a las editoriales más importantes. Y en el 2019, ya más reciente, otra escritora excelente, María Teresa Andrueto, va a publicar Informe bajo llave de Marta Lynch en la editorial universitaria de Villa María, Córdoba. Seguramente las razones de este olvido son más ideológicas que literarias, sostiene Mucci. ¿Sí? Es interesante este encabalgamiento que hace la nota, y esto se lo debemos a la periodista, a dos periodistas, a Ana Clara Pérez Cotten, ¿sí? Autora de esta entrevista y de esta nota, y se lo debemos también a Michi, que nos hace, a Mucci, que nos hace este encadenamiento y que nos trae a mujeres de más acá, ¿no? Andrueto, cordobesa, escritora, también novelista, cuentista, y también a Marta, hoy estoy con los nombres, perdón si cometo algunas confusiones, allí estoy con muchas cosas en la cabeza, y Gabriela Masud, que también, autora de novelas, La intemperie, La omisión, Desmonte, y también Masud es responsable de publicar a principios de siglo Teléfono Ocupado. Cuando hablamos a principios de siglo, estamos hablando ya del siglo XXI, ¿sí? En aquel momento trabajaba junto a Damián Tabarovsky y él buscaba en aquel entonces rescatar gustos populares que tuvieron una modalidad del estilo camp. Después, en todo caso, nos vamos a meter en ese estilo, el estilo camp. Exagero la última letra para que se entienda bien, estilo camp,
CAMP. Leímos Teléfono Ocupado, gracias a José Miguel Onaindía, que conocía mucho al hijo de Silvina Burlich, muy reacio a ceder los derechos. Y dice, recuerdo que nos costó una locura convencerlo de publicar esa novelita que genera ese asombro tan particular de películas de los años 40, con ese tono de las copas de champán. Recuerda sobre aquel proyecto que buscaba revivir la obra de Silvina Burlich. Masú también cree que pesa un manto de olvido sobre ellas, coincide con esa hipótesis, y según su mirada, obedece a que en los 70 lo popular cayó en desgracia. En aquel momento se dio una operación que dividía lo popular de lo literario, ¿sí? Y ellas eran autoras que ante todo vendían bien, lo popular en el sentido no que hablaban sobre una cultura popular. Puede resultar paradójico porque en algunos casos sí, pero no siempre. Tal vez retrataban una clase no popular, pero vendían mucho. Eran populares porque se leía mucho, las leía mucha gente, hasta que en los 70 lo popular cae en desgracia. Y además estaban en un contexto social muy marcado por el cine, ¿sí? Esa capacidad y llegada que tenían al gran público se estigmatizó. Muchas veces lo que se llamaba lo comercial, ¿no? Tener un éxito comercial a través de una obra artística muchas veces fue mal visto. Esta cosa de la élite versus lo comercial. Pero cree, también sostiene, que pesa un componente de clase. Eran señoras bien, de clase alta y también antiperonistas, dice la periodista. El argentino culturoso, por llamarlo de alguna forma, no perdonaba eso. Es como un estigma que recae sobre ellas, pero estoy segura de que en algún momento van a recuperar ese lugar que hoy se les niega. Bueno, y también se les ha negado a otros representantes que tal vez estuvieron muy ligados a determinados partidos políticos que también fueron, o sea, es como que va por turno y bueno, y yo creo que se pierde, ¿no? Que siempre se pierde, desde el prejuicio, lo hemos hablado muchas veces, siempre se pierde. Perdemos nosotros, ¿no? ¿Son Burlich, Guido y Lynch parte de una tradición en la que las nuevas generaciones pueden encontrar punto de contacto y reflejarse? Mucci dice, no creo que haya un hilo que las una o una tradición con las autoras más actuales. Creo que las búsquedas de hoy son otras. ¿Sí? Masud, en cambio, sí encuentra una suerte de hilo conductor entre aquellas autoras hoy olvidadas y la generación actual que, por un lado, logran premios literarios de renombre internacional y que, por el otro, son reconocidas por los lectores y lectoras a nivel masivo. Por ejemplo, dice, creo que históricamente Claudia Piñeiro contribuye a revalorizarlas con su literatura. Ella tiene una novela que se llama Elena sabe, que podría decirse que es para pocos, un texto más complicado, ¿sí? Que de paso recomiendo. Es un texto complicado, pero está buenísimo. Elena sabe. Difícil, pero es una mujer, una mujer mayor, que está atravesando sus 80, si no me equivoco, sus 80 largos, y bueno, describe, ¿no?, distintos momentos de su vida y cómo los vive. Es duro por momentos, pero está escrito magistralmente. Elena sabe, pero acá lo pone como una excepción. Tal vez no es un libro masivo, pero sí el resto de sus libros están pensados para el gran público lector, ¿sí? Y que bueno, por esa razón su literatura, la de Claudia Piñeiro, estamos hablando ahora, también se adapta y también y tan bien al cine y a la televisión, y eso no es mala palabra. Veo en su carrera, dice Masud, un eco de aquellos que ya hacían Lynch, Burlich y Guido. Un gran aporte
al consumo cultural, popular y nacional. ¿Mm? Lo mejor de la Piñeiro, dice Marta Rosso. Bueno, ¿lo leíste, Marta? Bueno, pero tal vez coincido con la autora cuando dice que puede resultar un poco indigesto para algunas lectoras o lectores, o simplemente porque no tienen ganas, tal vez, de esa temática y prefieren algo más cercano a lo policial, al suspense. Pero bueno, me parece muy acertado el ejemplo de Claudia Piñeiro, ¿no? Y hasta acá llega la nota, que igual se las voy a mandar, y súper interesante que esta nota de Telam Digital tiene, eh, cuando ustedes abran la nota, al terminar la nota van a ver que tienen un clic ahí donde pueden hacer, donde dice audio, en, en celeste azul, van a poder cliquear y pueden escuchar la nota completa, ¿sí? Así que, por si a alguien le resulta aburrido leer y quiere leer, prácticamente la leí completa hoy, la nota, porque no era una nota muy larga y la verdad que está escrita de una forma muy amena, así que esta vez, a diferencia de otras, compartí la nota completa. Eh, Creo que lo vamos a dejar acá. ¿Mm? Hay mucha data. Voy a ir después, a medida que vayamos avanzando en las semanas, vamos a ir desarrollando y abriendo ventanas, ¿sí? En relación vamos a abordar algunos pequeños textos. Ustedes saben que este formato, yo trato de si leo algún texto que no sea muy extenso y que bueno, que son pequeñas cápsulas para quien tenga el deseo, el interés, pueda después ir por más. Eh, Nos vamos a ir despidiendo, les súper agradezco a quienes están en el vivo, porque la verdad que bueno, es un aliciente para seguir haciéndolo en este formato, este taller. Me encanta que estén ahí. Gracias, Marta, y gracias a las personas que después también se van a enganchar y que me dejan sus comentarios. El viernes las y los espero en el taller presencial. La semana que viene en lo presencial vamos a tener nuestro festival de talleres, así que lo que llamamos en forma divertida el Hofesh-Palooza. Así que todavía no tengo muy claro en qué horario voy a salir el miércoles que viene en el vivo y cómo será. Estén atentas, estén atentos, porque tal vez si hay un cambio de horario lo vamos a estar anunciando. Eh, Súper agradecida también, Cora, Marta, todas las personas que se sumen después, Berta, que también dejó su comentario en el vivo. Y bueno, para mí también un placer saber que están ahí acompañando. Así que muy buenas y primaverales tardes. Estoy viendo por acá por la ventana que ya no está tan nublado como arrancamos hoy. Así que bueno, nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.